Hola, saludos cordiales. Un gusto compartir con ustedes. Vamos a hablar en esta presentación sobre la clasificación deportiva para juegos deportivos estudiantiles y para Codicader. Sin más, vamos a empezar con la presentación. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Ana Teresita Martínez Marta. Soy fisioterapeuta del proceso Gestión Salud Deportiva y clasificadora funcional de Codicader. Vamos a empezar con la clasificación para Codicader y juegos estudiantiles. ¿En cuáles deportes vamos a participar? Bueno, vamos a participar en paratletismo, para natación y voleibol. Comentarles que los requisitos generales de participación en cuanto a Codicader, tenemos la ficha técnica individual, tenemos la inscripción nominal y la constancia de discapacidad firmada por el especialista. Esto es muy importante, estos requisitos sí o sí tienen que estar presentes. Dependiendo de la discapacidad, así va a ser la constancia. Por ejemplo, en la discapacidad intelectual tenemos que necesitamos el test, que más adelante lo vamos a detallar. Necesitamos un test que lo valora un psicólogo o una psicóloga. En cuanto a parálisis cerebral, necesitamos la constancia de un neurólogo o fisiatra sobre su enfermedad. En la discapacidad visual tenemos lo que es oftalmólogo para la realización del fondo de ojo. En síndrome de Down nada más ocupamos un certificado médico, valga la redundancia, que certifique la condición del atleta. En la discapacidad auditiva tenemos un audiólogo o una audióloga. Y en cuanto a los usuarios de silla de ruedas, ocupamos igual una constancia neurológica o médica donde nos diga cuál es la lesión medular o las otras lesiones o enfermedades que presentan. Tenemos también ya la constancia de salud proporcionada por el Codicader, pasaporte, ¿verdad? Es muy importante que esté vigente. Esto es importante que cuando ya estén en la etapa nacional y se diga cuáles atletas clasifican, por favor, es importantísimo que vayan haciendo la gestión o que le digan a los padres de familia que hagan la gestión del pasaporte. La ficha de evaluación médico-funcional, una vez que tengamos los atletas clasificados, mi persona en la parte de clasificación funcional y mi compañera María Mercedes en la parte de clasificación intelectual, los estaremos contactando para irles a hacer estas valoraciones. Y el consentimiento informado de estas valoraciones que les dije. En juegos estudiantiles, tenemos estos tres apartados, tal cual está en la normativa. Dice que el estudiantado que participe de los eventos de paratletismo deben tener la capacidad y de la autonomía en el gesto técnico. No deben tener apoyos biomecánicos ni apoyo por parte de otras personas durante el evento. ¿Qué quiere decir esto? Que según la discapacidad que presente el atleta, tiene que ser funcional en su discapacidad. Por ejemplo, si es usuario de silla de ruedas, él tiene que tener la capacidad de sus manos y sus brazos poderlos movilizar, porque necesitamos que él deambule la silla de ruedas. Entonces, no es funcional que un atleta no pueda manejar su silla de ruedas y que alguien más, otra persona o algún funcionario del ministerio lo lleve, ¿verdad? Porque si no esto, pues vamos a incurrir de que el atleta pues no pueda participar porque no puede por sí solo movilizar la silla. Luego tenemos que el estudiantado que participe de los eventos de paratletismo deben inscribirse con la epicrisis, diagnóstico médico, y será el comité regional y el comité interregional el que valide la inscripción según la etapa respectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos para poder inscribir a un atleta el diagnóstico médico o la epicrisis. Esto ustedes van al hospital que corresponde,
le piden que por favor les den la epicrisis o el diagnóstico médico que presenta el chico o la chica al nacer, donde diga cuál enfermedad o cuál discapacidad presenta. Con esto nos garantizamos que cuando lleguemos a la etapa nacional, ¿verdad? Lleguen atletas que puedan sí ser seleccionados y clasificados para participar en Codicader. Más adelante vamos a ver un cuadro, cuáles discapacidades o cuáles enfermedades entran en cada discapacidad y que puedan ser valoradas y elegidas para poder participar en Codicader. El estudiantado que participe de los eventos de paraatletismo en la etapa nacional deberá presentarse con la epicrisis, diagnóstico médico, y será el comité de acreditación de la etapa nacional el que valide la inscripción de la persona al atleta. Como les decía, está la etapa regional y la etapa nacional. En las dos etapas se va a pedir el diagnóstico médico. Esto para ir encaminados a que los atletas que participen sí entren o estén clasificados según esas enfermedades. En cuanto a los requisitos generales de participación, tenemos que en Codicader, el atleta ya clasificado, o sea, que haya participado en otros eventos de Codicader, con categoría confirmado, solo deberán presentar su carnet de clasificación deportiva. Cuando ellos participan, por ejemplo, los chicos y chicas que participaron el año pasado, acá en Costa Rica, se hace una base de datos en donde se da un carnet que diga que su clasificación ya está categoría confirmada, cuál es su clase deportiva, cuál es su discapacidad, y ya con eso, en los próximos eventos, él puede participar solo con ese carnet. La inscripción se hace solo con ese carnet, ya no tiene que presentar ningún otro documento. En la categoría en revisión, debe presentar el carnet más todos los documentos que les mencioné en la diapositiva anterior. Y en la categoría nueva, tiene que presentar todos los documentos ya mencionados. En juegos estudiantiles tenemos la certificación médica o epicrisis, como les decía, este año se va a pedir para asegurarnos que los atletas que participen estén correctos en cuanto a la discapacidad y según enfermedades que se requieren en esas discapacidades. Esto si son nuevos. Si ya estos atletas han participado en Codicader, lo único que van a requerir es ese carnet de clasificación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, van a solicitarlo al ICODER. Ahora al final vamos a ver el correo electrónico donde ustedes solicitan el carnet de este atleta que ya participó en Codicader, y con eso ya pueden hacer la inscripción tanto en la etapa regional como en la etapa nacional. Y si ya, por ejemplo, si participaron en Juegos Paranacionales, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se va a pedir una certificación a la Federación de Paradeportes en donde nos diga que este atleta ya está clasificado. ¿Cuál es su clase deportiva? ¿Cuál es su discapacidad? Y presentan eso como inscripción. Entonces se validan las dos cosas, ya sea que hayan participado en Juegos Paranacionales o que hayan participado en Codicader. Si son atletas nuevos, pues sí, ya ahí sí hay que presentar, como les digo, la certificación médica o la epicrisis. Ok, y ya entrando a materia de lo que es la clasificación como tal, tenemos varios tipos de clasificación. Tenemos la funcional, que aquí tenemos parálisis cerebral y usuarios de silla de ruedas. Los usuarios de silla de ruedas, ahora vamos a ver que también entra la parte de lesiones medulares. Tenemos la clasificación intelectual, tenemos la cognitiva, que aquí entra lo que es síndrome de Down, la clasificación visual y la auditiva. Acá mi persona entra en lo que es la clasificación funcional. Yo clasifico a lo que es parálisis cerebral y usuarios de silla de ruedas. Mi compañera María Mercedes clasifica la parte intelectual.
La parte cognitiva, como les decía en las anteriores diapositivas, lo único que se requiere es el certificado médico donde diga que el atleta tiene una condición de síndrome de Down. La visual y auditiva sí ocupamos el especialista. Ocupamos en la visual el oftalmólogo y en la auditiva ocupamos un optometrista, perdón, un audiólogo donde nos certifique la condición del atleta. Ok. El panel de clasificación en el país de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, en la discapacidad auditiva, el país sede de la competencia, por ejemplo, en 2019, que fue acá en Costa Rica, hubo un especialista, un audiólogo, que estuvo presente en la clasificación, en donde él revisó la documentación presentada por cada país de las audiometrías realizadas. ¿Para qué? Para saber si el atleta verdaderamente no oye, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ocupa como requisito para que tenga esta y pueda participar en esta discapacidad? Visual, igual, el país se proporciona el oftalmólogo para lo mismo, para revisar la documentación, los certificados médicos que vengan por parte de los demás países, de los demás especialistas, en donde nos diga cuál es la agudeza visual del atleta. En la discapacidad física la realiza un médico, un fisioterapeuta que sea clasificador CODICADER, en este caso, en este país es mi persona, y cada país proporciona un clasificador. Entonces se presenta al atleta a la clasificación en donde si es Costa Rica yo no puedo participar porque uno no puede clasificar a su propio país, pero los demás clasificadores le realizan la clasificación funcional. En la discapacidad intelectual está el psicólogo, que igual lo proporciona un clasificador por país. Pasa lo mismo, si es Costa Rica, mi compañera María Mercedes no puede participar, ¿verdad? Lo clasifican otros clasificadores. Y la cognitiva, un clasificador se encarga de revisar todas las constancias médicas donde certifique que el atleta tiene síndrome de Down. Esto era lo anterior, ¿verdad? Como para saber un poco de la clasificación, de la inscripción, cómo se va a hacer este año, ¿verdad? En lo que es Juegos Estudiantiles, cómo se realiza en Codicader, cómo es una clasificación, cuáles son los tipos de clasificaciones. Ya vamos a entrar en materia en lo que es por deporte, las clases deportivas. Entonces tenemos en paratletismo, tenemos la discapacidad física, las discapacidades no cambian ni las clases deportivas, lo que cambia es el deporte y según el deporte así va a ser la clase deportiva. La clase deportiva tiene siempre un número y una letra, eso es importante saberlo. Según el deporte y según la clase deportiva, así va a ser ese número y esa letra, siempre cambian. Entonces, en la discapacidad física tenemos, como les decía, la parálisis cerebral y usuarios de silla de ruedas. Vamos a empezar con la parálisis cerebral. Este consta de 4 letras y 4 números. Aquí le agrupé T35, T36. ¿Por qué? Porque si hay pocos atletas, son clases que las vamos a unificar. Van a competir unificadas. El T35 con T36 van a competir unificados si hay solo un atleta por cada clase deportiva. Entonces, para que entiendan, la T significa pista y la F, ahora la vamos a ver, significa campo. ¿Ok? El 35 y 36, entre menos sea el número, la condición del atleta es más elevada, es más complicada, o sea, va a tener más limitación. Entonces, por ejemplo, el T35 dice que los atletas generalmente se ven afectados en sus 4 extremidades, pero más en las piernas que en los brazos. La marcha tiene un impacto moderado a severo,
con una longitud de zancada típicamente acortada. Entonces, vean que está bien comprometido el atleta que participe en T35. Entonces, vea que puede tener limitación en sus 4 miembros, pero principalmente en las piernas. Es una marcha o una zancada muy corta donde vemos hasta que las rodillas pasan una sobre otra, ¿verdad? Hay mucho acortamiento de tendón de Aquiles, entonces esa es la característica principal de un T35. ¿Okay? Que está afectado sus 4 miembros. Un T36 dice que estos atletas muestran atetosis moderada, ataxia y a veces hipertonía o una mezcla de estos que afecta a sus 4 extremidades. Los brazos son generalmente más o menos afectados que las piernas. Los movimientos involuntarios son claramente evidentes en todo el tronco o en las extremidades. En todas las actividades deportivas, ya sea cuando el atleta intenta mantenerse quieto, que sale la parte de atetosis, o cuando intenta un movimiento específico que se involucra el temblor. ¿Qué quiere decir esto? Ya entramos en enfermedades, ¿verdad? Está la atetosis o la ataxia, que son movimientos involuntarios, ¿verdad? O descoordinación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos atletas, si presentan esta enfermedad, si la epicrisis dice paciente con parálisis cerebral, con atetosis o con ataxia. Entonces ya ustedes saben que puede entrar en esta categoría, ¿verdad? Que tiene afectados sus 4 miembros, puede tener afectados sus 4 miembros, igual más piernas que los brazos, pero ¿cuál es la característica? Movimientos involuntarios, ¿verdad? O la parte del temblor. Entonces vemos que hay desequilibrios a la hora de correr, a la hora de la marcha. Entonces ya pueden ir visualizando que estos atletas pueden entrar en esta categoría. Vamos con T37 y T38. Vean que ya vamos subiendo los números. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la lesión es menor, ¿verdad? Vamos a tener más capacidad funcional en estos atletas. Dice que la T37, los atletas tienen hipertonía moderada, ataxia o atetosis en la mitad del cuerpo. El otro lado del cuerpo puede verse mínimamente afectado, pero siempre demuestra una buena capacidad funcional para correr. La acción del brazo es asimétrica. Algunas asimetrías de tronco suelen ser evidentes. Entonces vean que aquí ya no tenemos afectados los 4 miembros. Ya aquí solo es la mitad de cuerpo, solo un hemicuerpo está afectado por hipertonía, o sea que vemos ya ese acortamiento del atleta que cuando corre un brazo está bien y el otro lo empiezan a cortar, lo empiezan a doblar. O puede haber ya la enfermedad como atetosis o ataxia, pero solo lo vamos a ver en la mitad del cuerpo. Por lo general son muy funcionales, ¿verdad? Ya al correr se ve marcada más la hipertonía. Cuando usted pone a un atleta a correr, usted le mete más impacto, usted le mete más estrés, por decirlo de esa manera, sale más la discapacidad. Entonces, cuando nosotros hacemos la clasificación funcional, nosotros lo estresamos, en el sentido que lo ponemos a correr rápido, lo ponemos a saltar, lo ponemos a hacer skipping. ¿Por qué? Porque eso nos va a resaltar su discapacidad. Entonces, empiezan bien, pero cuando usted los ve, ya empieza con su mano totalmente acortada o su pie más en punta, ¿verdad? Entonces, ya ahí nosotros podemos decir, ok, es un T37. Se ve la discapacidad, o sea, se ve el acortamiento, o se ve la ataxia, o se ve la atetosis, pero solo en una parte del cuerpo. La otra funciona correctamente. Entonces, aquí ya podemos decir T37. El T38 dice que los atletas tienen pruebas claras de hipertonía, ataxia o atetosis en la evaluación física que afectará la carrera. El deterioro de la coordinación es de leve a moderado y puede ser de 1 a 4 extremidades. La coordinación y el equilibrio suelen verse levemente afectados y en general estos atletas pueden correr y saltar libremente.
Esta clase deportiva tiene la característica que caminando no se la vemos al atleta. Tenemos que estresarlo, tenemos que ponerlo a correr, a saltar, a hacer skipping fuertemente para que salga la discapacidad. Entonces, son esos atletas que pueden tener solo una parálisis en su mano, ¿verdad? El año pasado tuvimos un atleta en esta condición, era una parálisis de ERP, era solo en su mano, entonces corría súper bien, sus piernas no estaban afectadas. ¿Qué le afectaba? Su coordinación, porque al correr su mano quedaba totalmente en flexión. Entonces limitaba el patrón de correr, ¿verdad? Era un poco más lento, pero vean que era solo un miembro. Puede ser también en el pie. En el 2019 tuvimos a un atleta de Costa Rica que era solo en su pie. Caminando no se le notaba la discapacidad porque él compensaba con cadera. Para que él no le vieran su parálisis en su pierna, él compensaba con cadera, entonces caminaba bien, no se le notaba nada. Pero al ponerlo a correr, ya corría en punta. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, ok, él sí tiene una hipertonía en su miembro inferior derecho, pero es leve. Entonces, y eso solo es en un miembro. Entonces ahí lo podemos clasificar como T38. Vamos a ver que el T38 es sumamente funcional, es mínima su discapacidad. Ahora bien, si hay pocos atletas en estas dos clases deportivas, igual se unifica. Se premian, obviamente, por clase deportiva, pero vamos a hacer unificada la carrera en estas dos clases deportivas. Entonces, unificamos T35, T36, ¿verdad? Que la discapacidad es de moderada a severa, y vamos a unificar T37 y T38, que su discapacidad es de moderada a leve. Esto en cuanto a parálisis cerebral. Parálisis cerebral solo vamos a tener pista, no vamos a tener campo. En los usuarios de silla de ruedas, aquí sí vamos a tener pista y campo. En donde les decía, pista es con la letra T, ¿ok? Entonces tenemos el T53, como les digo, entre el número más bajo, mayor es la discapacidad, entre el número más alto, menor es la discapacidad. Tenemos el T53 que nos dice, generalmente tienen una función completa de los brazos, pero no activa musculatura abdominal o baja. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Él está en su silla de ruedas, nosotros le decimos, ok, deambula en su silla de ruedas, él empieza a deambular, pero vemos ese patrón de totalmente flexión de tronco. Totalmente su tronco pega en sus piernas y él propulsa la silla solo con sus brazos bien pegados a la silla, ¿ok? Porque no hay movimiento de tronco para levantarse a la hora de propulsar, ¿ok? Entonces hay cero tronco. Hay una prueba que nosotros hacemos en la clasificación funcional para valorar cómo están los abdominales. El T54 dice, tiene una potencia muscular superior completa en los brazos y una potencia muscular total en el tronco. Pueden tener alguna función en las piernas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí ya es brazos completamente funcionales. Hay tronco, puede haber solo tronco superior, aunque no haya inferior, o puede tener los dos, ¿verdad? Puede tener abdominales superiores e inferiores completos. ¿Puede tener algún movimiento de las piernas? Sí, tuvimos el año pasado una chica igual de Costa Rica que ella se bañaba con andadera, pero no podía caminar mucho. Por lo general, cuando tenía que salir o para ir a colegio, lo hacía en silla de ruedas. Entonces, eso lo podemos determinar porque las piernas, pues para correr no puede, ¿verdad? Pero para deambular unos 25 metros o para estar estática unos 5 minutos, 2 minutos, sí lo podía hacer. Pero la valoramos como usuario de silla de ruedas en la competencia porque principalmente anda en silla de ruedas. Entonces vean que pasa lo mismo si a la hora de la competencia
hay muy pocos atletas en estas dos categorías, se unifican, pero se premian por aparte, ¿verdad? Porque cada una es su clase deportiva. Aquí podemos, ustedes me pueden decir, hay una gran desventaja, sí, porque al uno usar tronco, ¿verdad? Tiene más propulsión que el otro. Por eso se premian por aparte. Pero al ser poquitos y para que sea válida una prueba, se necesitan mínimo dos, y a veces solo hay uno y uno de cada clase deportiva. Entonces, por eso se unifican. Aquí ya tenemos F55 y F56. Esto es campo, ¿ok? Van a participar en bala. Entonces dice que el F55, los atletas tienen la función completa de los brazos y la potencia muscular parcial o total del tronco. No hay movimiento en las extremidades inferiores. Los atletas con desarticulaciones bilaterales de la cadera se ubican adecuadamente en esta clase deportiva. Entonces vean que vamos a lo mismo, ¿verdad? Tiene movimiento de los brazos, pero parcial, ¿verdad? O total del tronco. Vean que no hay movimiento en sus extremidades, ¿ok? Entonces puede tener o no tronco, sí tiene miembro superior, pero miembro inferior nada. Y vean que aquí les están diciendo que amputaciones bilaterales desarticuladas significa que es hasta la articulación, ¿verdad? O sea, no tienen nada de piernas, pueden participar en esta clase deportiva. Vean que el F56 dice, los atletas tienen el poder muscular completo del brazo y del tronco. Aquí sí o sí hay tronco. La estabilidad pélvica es proporcionada por algunos a la capacidad total de presionar las rodillas juntas. Los músculos extensores de cadera y abductor de cadera están típicamente ausentes. Se observan limitaciones de actividad equivalente en atletas con amputaciones bilaterales superiores a la rodilla. Los atletas con un poco de poder muscular, pero funcional en las extremidades inferiores, también caben en esta clase. Entonces vean que el F56 es más funcional. Tiene 100% miembro superior, 100% tronco, puede tener un poquitito de movimiento en las piernas, ¿verdad? Tienen más equilibrio, entonces son más funcionales, pero compiten en silla de ruedas por lo que les decía, ¿verdad? Pueden estar un momentito de pie, pero no aguantan tanto, o pueden dar algunos pasos, pero más de 25 metros ya no pueden caminar más, necesitan su silla, ¿verdad? Entonces esos atletas entran acá. Lo mismo, vamos a unificar estas dos categorías si hay pocos atletas compitiendo, se premian por aparte. Acá es importante que se necesita a la hora de competir un banco. Porque aquí en Codicader por lo general lo hacemos en la misma silla de ruedas. No debería ser porque el respaldar de la silla no limita, por ejemplo, a lanzar la bala, ¿verdad? No limita en cuanto al rango de movimiento del hombro. Habría que hacerlo en un banco, ¿verdad? Donde viene una plataforma, un banco, el banco, cada atleta tiene que proporcionarlo porque eso va por medida, ¿verdad? Según el tamaño del atleta, según el ancho, según el peso, todo eso tiene que tenerlo el banco, ¿verdad? Es una característica. ¿Qué pone la sede? Bueno, pone la plataforma y puede poner los arneses. Recuerden que en el F55 no tienen tronco, pueden o no tener, o pueden tener poco. Entonces necesitan estar amarrados de cadera, de tronco, de piernas, bien sujetados al banco para a la hora de lanzar no se vayan a caer. La plataforma tiene 4 huecos donde el banco entra para que igual el banco no se pueda caer. Pero ¿qué pasa? Que esto es caro. Imagínense lo que es ir a Panamá, que este año son los juegos allá, llevar cada atleta su banco, ¿verdad? Entonces imagínense lo extra que van a cobrar por el banco. Entonces, sí es bastante costoso, por lo que en Codicaer se hace en silla de ruedas. Sí, no es lo adecuado, pero por tema costo se hace de esa manera. ¿Qué es lo adecuado? Como les digo, un banco especial.
¿Okay? Vean que el F57 dice los atletas que cumplen con uno o más criterios de diagnóstico médico por potencia muscular deteriorada, debilidad de las extremidades, rango pasivo alterado de movimiento y diferencia de longitud de las piernas, ya sean por acortamiento más de 7 centímetros o amputación que no se ajustan a ninguno de los perfiles descritos anteriormente, entran en esta clase. Entonces, ¿qué quiere decir? Hacemos manual muscular. Va del 1 al 5, siendo el 5 el máximo, pero él tiene 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no puede levantar por sí solo el brazo. O con costo lo hace, pero si ya le metemos fuerza para ver cuánta fuerza tiene ese brazo, no hay fuerza, ¿verdad? O rangos acortados, ¿verdad? Que su movimiento de hombro llega hasta aquí, ¿verdad? Podemos tener, como les decía, amputaciones, ¿verdad? Diferencias de las piernas, que una pierna esté muy acortada, vean que son 7 centímetros, es bastante el acortamiento que existiría, ¿verdad? Que por eso, pues, tendrían que usar silla de ruedas o el banco porque no les permite estar de pie, ¿verdad? Hay un desequilibrio entre los miembros inferiores. Entonces, vean acá, ya vamos en cuanto a las pruebas, según estas clases deportivas. Entonces, como les decía, parálisis cerebral va a correr solo en pista. ¿Qué corre? 100, 200 y 400 metros. Entonces, ustedes como entrenadores van a decir, bueno, él va a correr solo 100, ¿verdad? Si estamos hablando de un T35, T36, puedo ponerle un 100. Pero si estamos hablando de un T37, T38, puedo decir, puede correr los 3 o puede correr 400, ¿verdad? Ya esas decisiones ustedes como entrenadores. En usuarios de silla de ruedas tenemos que los de pista, ¿verdad? Van a correr 100, 200 y 400 en su silla de ruedas, ¿verdad? Esta silla de ruedas también, como reglamento Codicader, se dice que se requiere de un triciclo, ¿verdad? Que son los especiales para poder hacer pista. La silla de ruedas convencional, tenemos el problema, es que no tiene la característica para poder correr bien en la pista. Entonces, la silla trata, cuando usted hace la propulsión, la silla trata de levantarse. Entonces, la propulsión es más lenta y hay más gasto energético por estar deambulando constantemente y propulsando en los brazos constantemente. Entonces, por eso se requiere de este triciclo. En cuanto a campo, tenemos jabalina y tenemos bala. Son las únicas dos pruebas que se realizan. Entonces, esto es en cuanto a la clasificación funcional. Ahora vamos con la discapacidad intelectual. Vean que la característica de la letra, el T y el F, no cambian. En cuanto a atletismo, en paraatletismo, siempre vamos a tener en esta característica la T y la F, que es T de pista y F de campo, ¿ok? ¿Qué cambia los números? ¿Verdad? Entonces, en la intelectual vamos a tener TF20. Como tal, todas las enfermedades que entran en una discapacidad intelectual, vamos a clasificarlos en T o en F o en T, F, ¿verdad? Si hacen las dos competencias, o en T20 o en F20. Esto es importante. El atleta, por ejemplo, los usuarios de silla de ruedas puede decir, bueno, puede hacer pista y puede hacer campo. Pero entonces a la hora de la inscripción pueden poner, si hace 100 metros, entonces ustedes pueden poner T, ¿verdad? T56, perdón, T53 y F56, ¿verdad? Siempre tienen que fijarse cuáles son las de, vamos a devolvernos acá, cuáles son las de pista y cuáles son las de campo. Entonces, eso va según la letra, ¿verdad? F, campo, T, pista, ¿verdad? Entonces, vean que pueden participar en las dos, por ejemplo, el usuario de silla de ruedas
Puede participar en las dos, tanto en pista como en campo, pero sí tienen que diferenciar que esté el número, F el número, ¿cuál corresponde? Vean que los dos tenían números diferentes, nos devolvemos acá un momentito para explicar esto. Vean que la T era 53 y 54, la F 55, 56, 57, ¿verdad? Entonces eso sí tienen que diferenciarlo bien. En parálisis cerebral no, porque solo hace pista, entonces solo tenemos la T. En intelectual pueden hacer las dos, T y la F. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí solo vamos a tener un número. Siempre va a ser 20, ¿ok? Ya sea en T o en F, siempre va a ser 20. Si hace las dos, lo colocamos así, T-F, ¿verdad? Si hace solo una, T20. O si hace solo campo, F20. ¿Cuál es la característica de la discapacidad intelectual? Que el coeficiente intelectual debe ser por debajo del 75%. Ese es el puntaje que tiene que tener. Si da 74, entra en la discapacidad intelectual. Si da 60, si da 50. Pero si da 76, ya no entra. Ya eso no es discapacidad intelectual. Entonces, por eso es importante el diagnóstico, ¿verdad? Porque este test, que ahora lo vamos a ver, lo realizan en los hospitales los psicólogos, psicólogas, donde nos van a decir cuál es el coeficiente intelectual de este chico o chica, ¿verdad? Entonces tiene que ser menos del 75. Eso, como les repito, se hace por medio de un test y lo realiza el especialista psicólogo o psicóloga. ¿Cuáles son las pruebas para esta clasificación intelectual? Les digo en pista, ¿verdad? Sería T20. Corren 100, 200, 400 y 800 metros. En campo sería F20, que hacen todas las pruebas: jabalina, bala, salto de longitud y relevos mitre. ¿Ok? Entonces hacen todas las pruebas. La discapacidad cognitiva es el síndrome de Down. Aquí lo único que ocupamos es el certificado médico. Igual hacen pista y hacen campo. ¿Cuál es la numeración? 21. ¿Ok? Entonces ponemos si es pista, T21, si es campo, F21, si hace las dos, como esta diapositiva, T/F21. ¿Ok? Como les decía, lo que ocupamos es el somatotipo característico de una persona con síndrome de Down. El certificado médico donde nos diga que este atleta tiene síndrome de Down. Con eso es lo que ocupamos para inscribirlo. Recuerden que hay diferentes tipos de somatotipos, ¿verdad? Hay unos que son muy leves y otros que son ya moderados y severos, que también vienen con condiciones o enfermedades asociadas. Por ejemplo, hipermegalia, pueden padecer de cardiopatías, ¿verdad? Ya vienen asociados problemas del corazón. Entonces, ustedes, por favor, les pido que tengan eso en consideración. ¿Cuáles enfermedades presentan con esta condición de síndrome de Down? Si presentan cardiopatías severas a moderadas, no los pongamos a correr 200 y 300 metros, porque vamos a tener problemas, ¿verdad? Que van a parar en los 25 metros, en los 50 metros y dicen, no más, ¿verdad? Porque ya los vemos ahogados, vemos falta de aire, vemos hasta descompensaciones, ¿verdad? Se caen. Entonces, sí, esto tienen que tomarlo muy en cuenta. Por favor, se los pido que tomen en cuenta cuáles enfermedades asociadas tiene este chico o esta chica con síndrome de Down, ¿ok? Pueden tener autismo también, entonces ver cuánto afecta a él esta condición, ¿verdad? Si son muy dependientes de los padres de familia, si pueden o no estar con personas
el ruido si les afecta, ¿verdad? Porque recuerden que es competencia, va a haber mucho ruido, van a haber muchas personas y eso puede afectarles. Si nunca han estado sin sus padres, si son muy dependientes y salimos fuera del país y la mamá o el papá no nos pueden acompañar, entonces vamos a tener problemas porque este chico o chica no va a querer participar, no va a querer quedarse, ¿verdad? Entonces, tengan todas estas consideraciones con el síndrome de Down presentes porque son muy importantes a la hora de ponerlos a competir. Vean que ellos hacen en campo, hacen bala y salto de longitud, muy importante, sin impulso. Ellos no hacen con impulso. Es importante, sin impulso. ¿Okay? Vamos ahora con la discapacidad visual. Tenemos 3 clasificaciones o 3 clases deportivas. T11, T12 y T13. ¿En dónde las vamos a ir viendo? T11 dice agudeza visual inferior, ¿verdad? A menos 20 sobre 800. ¿Qué quiere decir? T11 este atleta no ve. O sea, es ceguera total. Así tiene que venir el diagnóstico, ceguera total. Un T12 dice que la agudeza visual va de 20 a 800 o de 20 a 630, campo visual restringido a un radio de menos de 5 grados. ¿Qué quiere decir? Ve, pero su campo visual es mínimo. De aquí no tenemos campo visual, o sea, es muy corto. Tienen que usar lentes, por lo general tienen que usar bastón, ¿verdad? Para poder más o menos guiarse, ¿verdad? Porque ven, pero ven poco, entonces no ven a los laterales. Entonces a veces usan el bastón más que todo para asegurarse que van bien en el camino. El T13, agudeza visual, dice que es de 20 a 5000 o de 20 a 200, campo visual restringido, un radio de menos de 20 grados. Ellos ven más, tienen igual el campo visual más, menos comprometido, ¿verdad? Ven un poco más hacia los laterales, ¿verdad? Y hacia el frente. Tienen la característica que por lo general ven bien con lentes de día, pero de noche, así sea con los lentes, no ven, ¿verdad? Entonces esa es como la característica. Aquí que es importante, que vamos a unificar categorías también. Entonces, T11 siempre va a competir solito, ¿verdad? Pero T12 y T13 vamos a unificarlos si hay pocos atletas. ¿Ok? También, ¿qué es lo importante? El T11 siempre va a correr con guía y con lazarillo. ¿Ok? Se le da un lazarillo, el guía se lo pone el atleta. El atleta siempre va a ir con parches oftalmológicos y con antifaz. Siempre los tienen que usar, aunque ya sabemos que es ceguera total, siempre vamos a usar los parches y el antifaz. Corren con el guía, que es importante también que ojalá el guía ya haya corrido con él, ya hayan practicado, ¿verdad? Porque a veces llegamos a las pruebas y es como, ocupa un guía, venga usted, a algún compañero de discapacidad intelectual y corre con él. Y este compañero de discapacidad intelectual no sabe qué hacer, no sabe cómo tiene que correr, ¿verdad? Característica principal, que el atleta tiene que entrar primero a la meta, salir primero y llegar primero. El guía siempre atrás. Tienen que ir siempre juntos. No puede verse que el guía lo lleve, que el guía vaya primero. Tienen que verse iguales. Tiene que verse el esfuerzo del atleta. ¿Ok? El T12 puede o no correr con guía, según qué tanto ve, qué tan alterada está la visión. ¿Ok? Entonces puede o no correr con guía, ya él lo decide. Y el T13 corre sin guía. El guía también es importante que va con una distinción de un chaleco que ojalá tenga la letra G, ¿verdad? De guía. Pero el chaleco tiene que ser o verde fosforescente o anaranjado fosforescente, sería lo ideal.
¿Cuáles son las pruebas? Perdón. Bueno, aquí no son cognitivas, aquí son visuales. ¿Cuáles son las pruebas? Tenemos el T11 hace 100, 200 y 400 metros. El T12 hace 100, 200, 400 metros y el T13 también. 100, 200, 400 metros. Como les decía, unificamos T12, T13 cuando sea necesario. El T11 siempre con guía. El T12 puede o no correr con guía. Si el T12 corre con guía, hacemos lo mismo, parche ocular y antifaz. ¿Ok? Y ahora entramos a la discapacidad auditiva. Igual, vean que tiene T y F, o sea, tiene pista, tiene campo y es con la letra, perdón, y es con el número 15. ¿Ok? Entonces, dice que la pérdida auditiva es superior a los 70 decibeles en ambos oídos. Es importante esto porque a veces nos mandan de que no escucha de un oído, pero del otro sí, y perfectamente. Entonces, es importante esta característica, ambos oídos, ¿ok? Y que sea la pérdida auditiva superior a los 70 decibeles. ¿Cómo lo sabemos? Con una audiometría. El especialista, nos va a decir, le va a hacer una audiometría y nos va a decir, bueno, la pérdida auditiva es de 70, 80, 100, ¿verdad? O simplemente no oye ningún oído. Ya con eso nos garantizamos que este atleta puede participar en esta discapacidad. ¿Okay? ¿Cuáles son las pruebas? De 15 tenemos 100, 200, 400, 800 y en campo hacemos todas las pruebas. ¿Okay? Entonces, aquí cuál es la característica, ¿verdad? Que la salida no la realizamos con banderín, ¿verdad? Para que ellos puedan ver, el banderín queda arriba y lo que hacen es bajarlo, una vez que llega abajo ya ellos salen. Ahora bien, vienen los diagnósticos para estas discapacidades. ¿Qué ocupo yo de diagnóstico para decir este atleta o esta atleta entra en esta discapacidad? Bueno, en la discapacidad auditiva, dice que es una gráfica audiométrica y su respectiva lectura con el diagnóstico firmado, sellado e interpretado por el especialista, o sea, por el audiólogo o la audióloga. ¿Ok? Es importante que venga la audiometría. Sin eso, no es válido. No es válido que diga pérdida auditiva de 80, más de 80 decibeles. No, necesitamos la audiometría para verificar y que venga firmado, sellado, interpretado por el especialista. En la discapacidad visual, constancia oftalmológica que haga constar el grado de ceguera o pérdida de la visión. Igual, firmado, sellado, interpretado por el especialista, en este caso un oftalmólogo o oftalmóloga. ¿Okay? Pero siempre es importante que venga esa constancia oftalmológica. ¿Qué es esa constancia oftalmológica? Un fondo de ojo. Entonces, le realizan el fondo de ojo donde ahí dice cuál es su agudeza visual, ¿verdad? O si hay ceguera total. El oftalmólogo lo interpreta y ya nos dice, ¿verdad? Cuál es su agudeza visual. La discapacidad intelectual, examen de coeficiente intelectual. Aquí es el test de Raven o el test de Weiss, que en este caso ya estamos usando el Weiss, ya no estamos usando el Raven, porque el Weiss nos puede dar para personas menores de edad y mayores de edad, que en el caso, por ejemplo, de Codicader, pues tenemos edades hasta los 19 años. Por eso usamos el Raven era solo menores de edad. Por eso ahora estamos usando el Weiss. Esto lo realiza un psicólogo o psicóloga, nos realiza el test y ahí al final este especialista lo interpreta. Coeficiente intelectual, 70. Ok, si entra en esta discapacidad. Pero si dice coeficiente intelectual, 76, no entra en esta discapacidad, ¿verdad? Síndrome de Down, como les decía, diagnóstico médico o la epicrisis, donde diga que tiene síndrome de Down.
Parálisis cerebral, constancia emitida por el neurólogo o fisiatra que haga constar el grado de parálisis cerebral sellada y firmada. Es importante que sea el neurólogo o el fisiatra el que diga que presenta parálisis cerebral, con atetosis, con ataxia, con hipertonía, para que esto sea válido, ¿verdad? Porque tiene que ser el especialista. Por eso les digo que el diagnóstico médico de la epicrisis tiene que ser directamente del hospital. ¿Cuál hospital? Del de que ellos nacieron, ¿verdad? Porque ahí es donde le hicieron todos los estudios pertinentes para decir si presenta alguna enfermedad, ¿verdad? Y si podemos ponerlo en alguna de estas discapacidades. Usuarios de silla de ruedas, tenemos diagnóstico médico del nivel de su lesión o el nivel de su amputación, sellado y firmado. Aquí igual, neurólogo, fisiatra o ya certificado médico, donde diga que tiene una lesión medular, donde diga que tiene amputaciones, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente que correspondía a usuarios de silla de ruedas. Estos diagnósticos son importantísimos para poder dar una clase deportiva, para poder decirle a este atleta, usted entra en esta discapacidad y usted entra en esta clase deportiva. Es importantísimo que por eso este año se introdujo a la normativa de juegos estudiantiles que presenten este diagnóstico o epicrisis, porque con esto es más fácil decir, bueno, este atleta tiene una discapacidad visual, pero, ok, por su agudeza visual es un T13. Es más fácil. Con un diagnóstico lo podemos saber. Esto era para atletismo. ¿Ok? Entonces, vean que solo en funcional, en la discapacidad funcional, tenemos dos categorías, que es parálisis cerebral y usuarios de silla de ruedas, en donde vamos a tener más clases deportivas, más números, porque la letra es la misma, ¿verdad? Tenemos T o tenemos F, pero tenemos más números, ¿ok? Tenemos 4 en parálisis cerebral y tenemos 5 en usuarios de silla de ruedas. Entonces vean que esa es como pues la que más cuesta, ¿verdad? La que tenemos que tener ahí más presente, porque son muchas terminologías, ¿verdad? Muchos diagnósticos, muchas enfermedades. Pero vea que la visual, bueno, tenemos sí ahí 3 categorías también, ¿verdad? Que es 11, 12, 13, hay que saber la parte de agudeza visual. En auditiva solo tenemos una, en síndrome de Down solo tenemos una, ¿verdad? Y en intelectual solo tenemos una. ¿Ok? Ahora vamos con las clases deportivas para natación. Okay. Aquí cambia la letra. ¿Okay? Aquí es de swim, ¿verdad? En inglés de lo que es nado. Entonces aquí vamos a tener las letras S. ¿Okay? Siempre va a ser la letra S. En discapacidad física vamos a tener de la S6 a la S9. Vea que son bastantes. Vean que siempre en la discapacidad física se presentan bastantes clases deportivas. Es la que más clases deportivas tienen. Por eso a la hora de la clasificación funcional somos los que más duramos clasificando a cada país, porque son muchas clases deportivas y son muchas pruebas que tenemos que realizar. Tenemos la discapacidad, en la discapacidad física tenemos el S6. La clase deportiva S6, ¿a quién corresponde? Bueno, tenemos nadadores de estatura baja, nadadores con amputaciones en ambos brazos o nadadores con problemas moderados de coordinación en un lado del cuerpo. Una paraplegia de T9 a L1 completa. ¿Okay? Paraplegia significa solo las piernas. ¿Okay? Es una parálisis solo de las piernas, en donde está involucrado, ¿verdad? La lesión medular va a estar involucrada desde la torácica, ¿verdad? Desde la 9 hasta la lumbar, que es la 1. ¿Okay?
También hay diplejía espástica moderada, dice que acción satisfactoria de miembros superiores, ¿ok? Esa diplejía espástica es que pues tiene poco rango de movimiento, ¿verdad? O son de esas personas que las vemos acortadas o esos tonos musculares muy exacerbados, ¿ok? Pero vea que esta es moderada. O amputaciones de miembros superiores del mismo lado, ¿ok? Entonces, tenemos una amputación de un brazo, ¿verdad? O de ambos brazos, puede ser altura de muñeca, altura de brazo, de codo, perdón. Entonces, ahí entran en estas características. Por lo general, como son atletas o menores de edad, o mayor de edad, pero 18, 19 años, estas discapacidades son congénitas. ¿Qué quiere decir congénito? Nacieron con ellas, no son adquiridas. Adquiridas es por algún accidente, ¿ok? Que nacen con su miembro superior, pero tienen un accidente y se lo amputan. Eso es adquirido. Congénitos que, por ejemplo, nacen con la extremidad faltante. Por ejemplo, que no tienen muñeca y un tronquito del antebrazo. Tienen codo, pero un pedacito del antebrazo y ahí le sale, por ejemplo, unos deditos pequeños. Eso se llama amelia sindactilia. Eso es una enfermedad que les falta una parte de su brazo, pero nacen con eso, ¿verdad? Eso es congénito, ¿ok? Acá en natación, pues vamos a ver que en discapacidades físicas tenemos muy pocos, ¿verdad? Porque es difícil ver amputaciones a estas edades, ¿verdad? Puede darse, sí, pero son muy pocas las que se ven. Entonces vamos a ver más parálisis, hipertonías, vamos a ver lesiones medulares, ¿verdad? Aquí sí lo podemos ver un poco más, que participen en paranatación. S7, amputación de brazos arriba de los codos, ¿ok? Y parálisis cerebral de una diplejía, ¿ok? Diplejía, estamos hablando de 2, ¿verdad? Entonces, pero que sí es moderada a severa, ¿ok? Esa hipertonía, esa parálisis que no puede mover, ya sea las dos piernas, por ejemplo. El S8 tenemos paraplegia completa o polio comparable en L4, L5. ¿Okay? No pueden mover absolutamente sus miembros inferiores. La polio aquí en Costa Rica pues ya estaba erradicada, ¿verdad? Gracias a las vacunas, pero en otros países sí todavía se ven y muy fuerte, ¿verdad? En otros países sí tienen la polio, en los países centroamericanos sí tienen la polio bastante, todavía bastante, que se da bastante. Acá en Costa Rica no, acá en Costa Rica pues yo creo que hasta ahora se volvió a mencionar, pero antes no hay ningún caso. Como les digo, si tenemos, son paraplejías, son lesiones medulares, ¿verdad? Son las que entran aquí. Diplejía leve, ¿verdad? Ya ahí es una hipertonía leve de dos miembros del cuerpo. Severa restricción de las articulaciones en miembros inferiores. Puede haber movimiento, pero si hay mucha restricción de movimiento, o sea, hay muy poco movimiento. Nadadores con doble amputación de mano, un cuarto, inclusive la palma de sus manos. Doble amputación arriba de rodilla o abajo de rodilla, no más de un tercio. Amputación de un miembro inferior arriba de codo o lesión completa del plexo braquial. El plexo braquial lo tenemos acá a nivel de cuello, de las lesiones de C1 a C7, en donde si se lesiona esa parte medular, ¿verdad? No tenemos movilidad completa de esa extremidad. Como les digo, aquí amputaciones, como son lesiones congénitas, no se ve tanto, se ven más las parálisis, se ven más las lesiones medulares o, por ejemplo, las lesiones de plexo braquial. La S9 dice, estos atletas nadan con restricción articular en una pierna, paraplegia con poca fuerza,
sea, tienen más movimiento, pero menos fuerza. Puede ser que el manual muscular salga un 3 o un 4. Polio con una pierna no funcional, leves problemas de coordinación, amputación de ambas piernas por debajo de rodilla o amputación de una pierna arriba de rodilla, amputación de un miembro superior debajo de codo. Acá en las discapacidades físicas pasa, en natación pasa como en atletismo. Entre menos es el número, más comprometida la lesión. Entre más es el número, menos comprometida la lesión. Entonces, en ese 9, la lesión es menos comprometedora, ¿verdad? Vean que puede tener movimiento en esa pierna, pero menos fuerza. Puede haber paraplegia con menos fuerza, puede haber polio solo en una pierna, ¿verdad? A cambio, las otras, como vimos, S8, S7 y S6 más comprometida todavía, son lesiones más comprometidas. Tenemos S7, ahí va cada vez menos comprometidas hasta llegar a S9, que son pocas. Es casi como solo un miembro. ¿Ok? Eso en la discapacidad física. ¿Cuáles son las pruebas? 50 metros y 100 metros libre y 50 pecho. Estas son las pruebas que pueden realizar la discapacidad física desde S6 a S9. La discapacidad intelectual. Vean que aquí solo tenemos un número, 14, ¿verdad? Entonces siempre es la S y ponemos el 14. ¿Cuál es la característica? Que el coeficiente intelectual debe estar por debajo de 75. Aquí se repite. Vean que es lo mismo, solo que unos hacen para atletismo y otros hacen para natación. El que más cambia en estas condiciones es la discapacidad física. Ya vimos que es la que tienen más clases deportivas y así sus enfermedades. Entonces, la discapacidad intelectual, el coeficiente intelectual menos de 75. ¿Cuáles pruebas realizan? 50 y 100 metros libre, 50 y 100 metros pecho, 50 dorso y 50 mariposa. En la discapacidad cognitiva, S21, ¿verdad? Esa es la clase deportiva. ¿Cuál es la condición? El hematotipo es característico de una persona con síndrome de Down, diagnóstico médico que nos indique que este atleta presenta síndrome de Down. ¿Cuáles son las pruebas que realiza? 50 metros y 100 metros libre y 50 pecho. Aquí es importante, no realizan dorso, porque una característica del síndrome de Down es que el cuello lo tienen más acortado. Si nosotros lo ponemos en dorso, el cuello se acorta todavía más en la parte de la médula. Entonces pueden tener alteraciones respiratorias, ¿okay? Porque se ve más comprometida la S1 y la S2 que va de la mano con la respiración. En la discapacidad auditiva tenemos S15. ¿Cuál es la condición? Pérdida auditiva superior a los 70 decibeles, ambos oídos. Vean que se repite la misma condición. ¿Qué cambia? La letra y el número. ¿Cuáles son las pruebas? 50 metros, 100 metros libre, 50 y 100 metros pecho, 50 metros torso y 50 metros mariposa. Aquí compiten todas. Los diagnósticos. Ok, en auditivo vamos a lo mismo, todo se repite. Gráfica audiométrica y su respectiva lectura. O sea, audiometría firmada, sellada, interpretada por el especialista. Discapacidad intelectual, el test de Weiss en este caso, que lo realiza un psicólogo o una psicóloga. Síndrome de Down, diagnóstico médico de la epicrisis. Y la discapacidad física igual, constancia emitida por el neurólogo fisiatra que haga constar el grado de parálisis cerebral sellada y firmada. Y el diagnóstico médico que haga constar el nivel de su lesión o nivel de amputación sellado y firmado por el especialista. Vean que
se repite los diagnósticos y en cuanto a auditiva, visual, discapacidad intelectual y síndrome de Down, se repite las condiciones que tienen que tener para que puedan participar en esta clase, en esta discapacidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia? Cambia las clases deportivas, ¿verdad? Según en natación es otra simbología, ¿verdad? En paratletismo es otra simbología. En discapacidades físicas, vean qué es lo que más cambia. Hay más clases deportivas, hay más simbologías, ¿verdad? Hay más diagnósticos, entonces sí ahí es donde tenemos que poner más atención. Y bueno, tenemos Goalball. Si bien es cierto, en Costa Rica no hemos participado nunca en Goalball, en Codicader lo pongo acá porque pertenece a Codicader, pertenece a ese deporte que se realiza a nivel de Codicader. Entonces lo pongo acá como conocimiento de ustedes, ¿verdad? Ojalá en algún momento podamos llevar un equipo de Goalball a participar, pero sí para que ustedes estén familiarizados con este deporte en cuanto a la clasificación deportiva. Tenemos que es una discapacidad visual. ¿Cuál es la característica del Goalball? Bueno, que participan personas con discapacidad visual. ¿Ok? Vean que acá en la foto podemos ver que ellos utilizan antifaz igual que en atletismo. Ellos van a utilizar el parche ocular más el antifaz. Tienen que usar los dos. Aquí podemos tener igual agudeza visual, poca, un poquito más o nada, ¿verdad? Pero todos, sin excepción, compiten con parche ocular y con antifaz, ¿ok? Todos, para asegurarnos pues que la competencia sea más justa, ¿verdad? Entre todos los equipos. Entonces, tenemos igual la discapacidad visual. Vean que aquí la letra cambia por B, ¿ok? B1, B2 y B3. Tenemos que B1, agudeza visual inferior, a menos 20 sobre 800, o sea, no ve absolutamente nada, es ceguera total. B2, agudeza visual de 20 a 8000 o de 20 a 630, campo visual restringido a un radio menos de 5 grados. B, pero poco. B3, vamos igual, agudeza visual de 20 a 5000 o de 20 a 200, campo visual restringido a un radio de menos 20 grados. ¿Ok? B un poquito más. Pero como les digo, todos compiten por igual, con parche ocular y con antifaz. Es impresionante ver un partido de Goalball donde la característica es que sea en un gimnasio totalmente cerrado, cero bulla, porque la bola que utilizan, vamos a ver si se ve, ajá, esa bola que ven ahí tiene chilindrines adentro. Entonces, ¿cuál es la característica? Es mucho auditivo. Ellos oyen por dónde va la bola y ellos se tiran según donde ellos creen que escucharon el sonido, ¿verdad? Entonces, es importante que también haya completo silencio, no puede haber absolutamente nada de bulla, desde el exterior como el interior, la gente que los va a ver sabe que no pueden hacer absolutamente nada, de bulla para que ellos, pues la agudeza auditiva sea lo más clara posible, lo más alta posible. El diagnóstico, lo mismo, constancia oftalmológica que haga constar el grado de ceguera o pérdida de la visión, firmada ya interpretada por el especialista, ¿verdad? Y bueno, estas son los 3 deportes, vean que ya los vimos, ¿verdad? Sé que es mucha información, pero también decirles que esto va a quedar, ¿verdad? En la plataforma de juegos estudiantiles del MEP, en donde ustedes lo pueden estar repasando.
También se les va a enviar el cuadro de clasificación en donde vienen todas las clases deportivas, ¿verdad? Según criterio, según el diagnóstico, ¿ok? Entonces, para que ustedes también lo tengan ahí a mano. Vean que es mucha información más en atletismo, ¿verdad? En atletismo tenemos todas las clasificaciones existentes, ¿verdad? Todas las discapacidades. En física tenemos muchas clases deportivas. En natación quitamos la visual, ¿verdad? Tenemos todas las demás, quitamos la visual. En donde la física también tenemos más clases deportivas, todas las otras pues es el mismo criterio, el mismo diagnóstico, y en Goalball, ¿verdad? Que es solo la visual. Les hablaba en cuanto a las inscripciones, cuando lo mencionamos, sobre el carnet de clasificación. Este carnet es el que damos en Codicader. Cuando ya el atleta participó, cuando ya su categoría es confirmada, ¿verdad? O si queda en revisión. Entonces, les damos este carnecito, le ponemos ahí la foto, vea que viene nombre, país, deporte, discapacidad, clase deportiva y la firma de comisión técnica del país correspondiente donde está la sede de competencia. Este carnet yo los tengo. Yo como clasificadora de Costa Rica, nosotros y como ICODER, nosotros nos dejamos este carnet. Por eso les digo que si ya algunos de sus atletas han participado en Codicader y necesitan inscribirlos ahora para juegos estudiantiles regionales, para la etapa regional o para la etapa nacional, ustedes nos van a escribir un correo electrónico en donde nos van a decir, este es el nombre de o la atleta participante, por favor, necesito el carnet para poderlo inscribir. Nosotros les vamos a mandar un PDF del carnet y con eso ya hacen la inscripción, porque ya tenemos toda la documentación, ¿verdad? En cuanto es Codicader, en cuanto es Juegos Paranacionales, como les digo, le corresponde a la Federación de Paradeportes. Igual se le manda un correo y ellos emiten una constancia donde diga el atleta ya está clasificado, esta es su clasificación, su clase deportiva, su discapacidad. Entonces, con eso nos garantiza, ¿verdad? Que ya igual está la documentación y nada más presentan eso a la hora de la inscripción. Acá está la información de contacto, este es mi correo electrónico. Aquí les dejo correo, el teléfono, el celular. No, si tienen alguna duda, no, por favor, pueden hacérmela, no duden en contactarme, en llamarme. Nosotros acá en el ICODER estamos para ayudarles, para colaborarles. Muchos asesores regionales me han llamado por estos temas, ¿verdad? De clases deportivas, de las discapacidades y por ende es que estamos haciendo esta presentación para ayudarles a ustedes para que estas inscripciones sean más fáciles, más sencillas en cuanto a saber de la discapacidad, de la clase deportiva, de las enfermedades involucradas. Entonces, aquí les dejo, ese es mi correo electrónico, el número que corresponde acá al ICODER y mi celular para que ustedes, si tienen alguna duda, alguna consulta, de algún diagnóstico, de alguna discapacidad o en clase deportiva clasifican algún chico, ¿verdad? A la hora de inscribirlo, ¿cómo lo van a inscribir? Me pueden llamar o contactar y con gusto les colaboramos. Muchas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes. Para nosotros es un placer colaborar en esta etapa de Juegos Estudiantiles, ahora regionales y nacionales. En la etapa nacional, pues nos vamos a ver, vamos a estar allá presentes para colaborarles en cuanto a las clasificaciones, pero como les digo, están los contactos por si en la etapa regional tienen alguna duda o consulta que las pueden realizar.
Muchas gracias y hasta luego.